Unos metros antes de llegar a Angrois, el tren circulaba a 192 kilómetros por hora mientras el maquinista hablaba por teléfono con un controlador de Renfe. Son algunas de las conclusiones que se extraen del contenido de las cajas negras del Alvia. Segundos antes de descarrilar, se activó el freno, pero ya no se pudo evitar el siniestro que provocó la muerte de 79 personas. Francisco Garzón estaba hablando por el móvil de empresa, recibía instrucciones sobre a dónde ir cuando llegase a Ferrol, pero no pasó de la curva de Agrandeira. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Adif y Renfe han anunciado que revisarán sus protocolos de seguridad una vez que han reconocido que el sistema de frenado más moderno, el RTMS, no está activado en ningún tramo entre Ourense y Santiago. En los hospitales continúa el goteo de altas. Cristóbal ha podido por fin cumplir con el objetivo de su viaje. Hoy se ha acercado hasta la catedral para pedirle al apóstol paz y felicidad para todos. Todavía le quedaban unos cuantos kilómetros para llegar a Compostela y decidió subirse al tren para llegar a tiempo a los fuegos. Una decisión que casi le cuesta la vida. Se lleva lo peor, pero también lo mejor. Llevo los dolores anímicos, sentimentales para casa y que van a ser, yo creo que bastante más difícil de curar. Incontable la cantidad de personas que me llevo, ¿no? Y de momentos dulces y agradables. Aunque ya está en marcha una comisión técnica, algunos van más allá y exigen una investigación más amplia que depure responsabilidades a todos los niveles. Galicia tamén ten dereito a saber o que ten pasado. Non precipitarse nas conclusións. Temos un sucedáneo de alta velocidade. É evidente que isto é unha competencia estatal. El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, será el encargado de dar explicaciones sobre cómo se gestionó el plan de emergencias, algo que para la oposición no es suficiente. Sí ha habido acuerdo para organizar el acto que mañana tendrá lugar en Bonaval, un homenaje a las víctimas y a los rescatadores. En el Congreso comparecerán la ministra de Fomento y los presidentes de Renfe y Adif. El juez de la Audiencia Nacional sigue tomando decisiones. Hoy ha ordenado el embargo de todos los bienes de Bárcenas. Además de sus cuentas bancarias, con un saldo de 700.000 euros, también serán retenidas sus propiedades inmobiliarias. El juez Ruz llama además a declarar en calidad de testigos a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y a sus predecesores en el cargo, Javier Arenas y Álvarez Cascos. La cita el 13 y el 14 de agosto. Lendoiro se niega a dejar el cargo. Los acreedores del Deportivo han hecho una oferta para tratar de salvar la situación del club, incluyendo una quita del 33%, pero el presidente no acepta una propuesta que pasa obligatoriamente por su salida del club. Los futbolistas tampoco le han dado el visto bueno porque ellos quieren cobrar todo el dinero que se les debe. Si el Deportivo no llega a un acuerdo antes de la medianoche de mañana, podría sufrir un descenso administrativo. El maquinista iba hablando por el móvil en el momento del accidente. Conversaba con un controlador de Renfe a través de su teléfono de empresa. Es lo que han desvelado las cajas negras que hoy han sido abiertas en el juzgado de Santiago. Estos dos dispositivos contenían información sobre la última media hora previa al accidente. Se graba el sonido de la cabina y ahí es donde los técnicos han podido escuchar a Francisco Garzón recibiendo instrucciones sobre a dónde ir una vez que llegase a Ferrol. El audio de fondo indica además que el maquinista estaba consultando un plano o algún documento en papel. Las cajas negras han aportado otro dato clave para la investigación. El tren iba a 192 kilómetros por hora y segundos antes del accidente se activó un freno, a pesar de lo cual el Alvia acabó descarrilando a 153 kilómetros por hora. El maquinista del Alvia siniestrado hablaba por teléfono momentos antes del accidente y lo hacía con un miembro del personal de Renfe, aparentemente un controlador. Son los primeros datos que se desprenden del estudio de las cajas negras que han sido abiertas esta mañana en el juzgado de Santiago.
El análisis de los últimos kilómetros recorridos por el tren revela que en los momentos previos al descarrilamiento circulaba a 192 kilómetros por hora. Segundos antes del accidente llegó a activarse un freno, pero en el momento de salirse de la vía el convoy solo había conseguido reducir su velocidad hasta los 153 kilómetros hora. Las cajas negras registraron también las conversaciones mantenidas en cabina durante la última media hora del trayecto. Según esa grabación, José Antonio Garzón recibió una llamada a su móvil profesional minutos antes del siniestro. El objetivo fue indicarle el camino que tenía que seguir tras llegar a Ferrol, la última parada de su recorrido. Según fuentes judiciales, el contenido de la conversación y el ruido de fondo dan a entender que el maquinista consultaba algún plano o un documento similar en papel. Garzón ya había declarado ante el juez que antes del descarrilamiento se distrajo hasta el punto de no saber exactamente por qué tramo del trazado estaba pasando. Toda la información volcada de las cajas será ahora minuciosamente analizada por la Policía Judicial, que emitirá un informe oficial. Todo esto es lo que han dicho las cajas negras, pero ¿qué dijo el maquinista nada más bajar del tren siniestrado? ¿Cuáles fueron sus primeras declaraciones, su versión? Son datos que recoge el atestado de la policía. Otro informe, el auto del juez, después de tomarle declaración a Francisco Garzón, indica que antes del punto del accidente no hay ninguna señal física que avise de que hay que reducir a 80. Esa información aparece solo en el libro horario que tiene que ir consultando el maquinista. Desbordado por la tragedia que presuntamente él mismo acaba de provocar, el maquinista Francisco José Garzón reconoce desde el primer momento su error. Admite que se ha confundido de tramo y que ha frenado tarde. Lo confirma el contenido del atestado policial. El escenario es cada vez más insoportable y Garzón, preso de un ataque de nervios, grita hasta 4 veces a un comisario que prefiere no seguir viviendo. ¿Cómo quiere que me calme? Con lo que he provocado prefiero morir. Cuando le preguntan si se encuentra bien, responde: Estoy herido leve, pero yo no soy lo importante son los pasajeros. Y sobre lo que ha ocurrido dice: Pues que circulaba a 190 kilómetros por hora. Todo indica que por un fatal despiste. Pude haberme despistado circulando a velocidad excesiva, y eso que este trayecto lo hago 3 veces por semana y lo conozco perfectamente. Días más tarde, ante el juez, el maquinista no supo explicar a qué se debió su error. No sé, intenté frenar, pero... Hoy también hemos conocido dónde estaba el segundo maquinista del tren que descarriló. Según su declaración publicada por El País, después de darle Garzón el relevo al frente de la máquina, estuvo arreglando un fallo en el aire acondicionado fuera de la cabina. Acababa de levantarse para comprobar la reparación de la avería cuando se produjo el accidente. Y hoy, a las puertas del juzgado, donde se volcaba el contenido de las cajas negras, han aparecido varios mensajes de apoyo al maquinista. En ellos se recuerda que todo el mundo tiene derecho a un juicio justo. Piden que Francisco Garzón no sea condenado antes de tiempo y relacionan el accidente también con los recortes en seguridad. El juez Alaez, que instruye el caso, ha autorizado a técnicos de Fomento a realizar mediciones en las ruedas de los vagones que siguen almacenados en una nave de Padrón. Dentro todavía hay zonas inaccesibles que serán revisadas con las unidades caninas de la Policía Judicial. De momento, ningún testigo ha sido citado a declarar. Mientras tanto, Adif y Renfe han anunciado que revisarán sus protocolos de seguridad, una vez que han reconocido que el moderno sistema de frenado RTMS no está activado en ningún tramo entre Ourense y Santiago. Albia 730, tren híbrido equipado con motor eléctrico y diésel, capaz de circular por vías de ancho ibérico e internacional. Fabricados hace poco más de 3 años, cada convoy cuesta 21 millones de euros. La amplia cabina donde solo suele estar el maquinista tiene estos mandos principales. Radio para contactar con la central. Entre los botones y alarmas destaca el azul. El sistema de hombre muerto obliga al conductor a comunicarse pisando un pedal y prohíbe ausencias prolongadas. Puede incluso detener el tren.
Enfrente del maquinista, el sistema de seguridad ERTMS, que no estaba operativo en la línea Ourense-Santiago, aunque sí instalado en las vías hasta 3 kilómetros antes de la curva de Agrandeira, donde se produjo la tragedia de Angrois. Sin auxilio de este moderno sistema de seguridad que no funcionaba, el tren tenía 3 frenos, incluida la seta de emergencia. El problema de compatibilidad entre el sistema de seguridad de la vía y el tren obliga al maquinista a prestar atención, más todavía teniendo en cuenta que a la velocidad máxima del Albia se recorren 3 kilómetros cada minuto y sobre todo teniendo en cuenta el trazado. 32 kilómetros de recta para, tras el túnel de Oeixo, enfrentarse a una cerrada curva. En pocos kilómetros el convoy debe bajar la velocidad de más de 200 a solo 80 kilómetros por hora. El moderno ERTMS, por el que se rige la seguridad de la alta velocidad europea, habría sido capaz de guiar el tren. Sin él, un despiste en ese tramo es muy peligroso. Y como cada día nos vamos a acercar al Hospital Clínico de Santiago para conocer el último parte médico sobre el estado de los heridos. Allí está nuestra compañera Marta Carballo. Buenas noches. Muy buenas noches. Según el último parte médico, todavía son 66 las personas que permanecen en los distintos hospitales gallegos. 15 de ellos siguen en estado crítico. Una es un menor que está precisamente ingresado en este Hospital Clínico de Santiago. Aquí se encuentra la mayor parte de los heridos, pero también hay pacientes en el Policlínico de la Rosaleda, que en Santiago de Compostela, y en los hospitales de Ourense, de Pontevedra y de A Coruña. La cara más amable la siguen poniendo las personas que poco a poco van recibiendo el alta médica, 3 en las últimas horas. Realizaba el Camino de Santiago por 6ª vez. El tren no entraba en sus planes, pero conocía a Óscar. Juntos decidieron adelantar su viaje para ver los fuegos artificiales de Santiago. Y bueno, no tenía pretensión de coger ese tren y por el destino lo cogí. Tras el descarrilamiento, Cristóbal recibió una fuerte contusión en la cabeza. Aún así, no dudó en ayudar a las víctimas. Nos pusimos a hacer lo que había que hacer, sacar a esas personas de ahí. Sacó a varios heridos del vagón número 9. Te lleva la sorpresa de que tú dices, bueno, pero ¿a cuántas personas has salvado, no? Cuando me decían, bueno, pero si tú me sacaste en tus brazos y te emanaba sangre de la cabeza, ¿no? Hoy ha recibido el alta, pero las heridas psicológicas no se curarán tan rápido. Me llevo los dolores anímicos, sentimentales para casa y que van a ser, yo creo que bastante más difícil de curar. Cristóbal tenía un objetivo. Yo venía a ver al apóstol, no lo he conseguido, voy a intentar verlo. Y lo ha conseguido esta mañana. Asegura que todavía le quedan muchos caminos de Santiago. Me queda el del cantábrico, el del portugués y lo haré todo. 3 personas han recibido el alta hoy, 66 continúan hospitalizadas y 15 siguen en estado crítico. La ministra de Fomento ha pedido comparecer en el Congreso para informar de las actuaciones relacionadas con el accidente de Angrois. Junto a Ana Pastor también darán explicaciones los presidentes de Renfe y Adif. Aquí en Galicia será el vicepresidente de la Xunta el que comparezca en los próximos días en el Parlamento. Alfonso Rueda ya ha pedido comparecer en la Cámara gallega, lo hará para explicar cómo se gestionó el plan de emergencias, pero esto no es suficiente para parte de la oposición. BNG y AGE piden una comisión de investigación. Creen que el accidente puso en evidencia los defectos de la red ferroviaria. Que estamos vendo como temos un sucedáneo de alta velocidade onde tamén as medidas de seguridade non son as que se deberían de requerir. Que semella irrazonable é que un transporte ferroviario que acada altas velocidades dependa tan só do factor humano. Por eso quieren saber qué medidas de seguridad hay, qué hacer para que esto no se repita. Critican que se cargue toda la responsabilidad en el maquinista, algo en lo que también coincide el PSOE. Non precipitarse nas conclusións e, dende logo, non utilizar a unha persona como un chivo expiatorio dunha catástrofe ou dun accidente como este, non? Los socialistas no son partidarios de una comisión de investigación de inmediato. En eso coinciden con el PP. Recuerdan que hay 2 investigaciones. Si falamos en cambio das infraestructuras, é tamén evidente que isto é unha competencia estatal. De feito, algúns dos partidos que están solicitando a comisión de investigación están a pedir no Congreso dos Deputados, onde de entrada parece máis axeitado. Por eso quieren esperar a la comparecencia de Rueda. En lo que sí se han puesto de acuerdo todos los grupos parlamentarios ha sido en el homenaje a las víctimas. Será mañana, coincidiendo con el último día de luto oficial, a las 7 de la tarde en el Parque de Bonaval. Esta ceremonia civil pretende recordar a los fallecidos, pero también hacer un reconocimiento a los vecinos de Angrois y a los efectivos de emergencias. Serán precisamente ellos, familiares, empleados públicos y ciudadanos anónimos, los que tomen la palabra en este acto.
El delegado del Gobierno en Galicia ha pedido de nuevo paciencia, tiempo para que el juez y la comisión técnica puedan llegar al fondo del asunto y prudencia. Juárez asegura que el Ejecutivo dará las explicaciones que sean necesarias donde sea preciso, aunque no está a favor de crear comisiones de investigación. Y creo que lo que tenemos es que tener la paciencia de esperar a que hagan su trabajo, tanto el juez como la comisión de investigación de accidentes de Renfe, que tendrán que extraer conclusiones sobre lo que ha pasado y a partir de ahí también sobre posibles recomendaciones hacia el futuro. El Gobierno va a tener la mejor disposición para dar las explicaciones necesarias donde sea menester. Me parece que es poco útil, pero bueno, a mí no me corresponde decir ni hablar sobre eso. El dispositivo desplegado el día del accidente funcionó según lo establecido por el Plan de Emergencias de la ciudad. El Ayuntamiento de Santiago se ha defendido de las grandes críticas recibidas, por una parte la falta de helicópteros y por otra la ausencia de pacientes en el hospital más cercano al lugar del siniestro. La evacuación de los heridos el día del accidente fue correcta. Así lo aseguran desde el Concello de Santiago. Dicen que todos los pasajeros recibieron asistencia en menos de 2 horas. Las críticas. Puede haber críticas, no digo que no. En general, no tengo más que agradecimientos para todos los equipos. Equipos que, según el Concello, se organizaron de la manera más operativa posible. Aseguran que no se usó el hospital de Conxo porque carece de puerta de emergencias. Los fuimos canalizando todos en un orden que veíamos nosotros que podía ser el más efectivo. Respecto a la falta de helicópteros, aseguran que no llegaron a despegar por una cuestión de tiempo. Un servicio de ambulancia, coger un herido y llevarlo al hospital más cercano son 4 minutos. Entre que aterriza el helicóptero y despega, y todo ya van esos 4 minutos que el herido todavía está allí. El traslado de los heridos ante este tipo de emergencias se realiza siguiendo el Plan Local de Emergencias, obligatorio para todos los núcleos de población mayores de 20.000 habitantes. El juez Ruz ha decretado el embargo de las cuentas bancarias y también el de las propiedades inmobiliarias de Luis Bárcenas, una vez concluido el plazo que se le había dado al extesorero del PP para que depositase en efectivo la fianza impuesta, 43,2 millones de euros, cosa que no ha hecho. Entre los bienes embargados se encuentra el domicilio madrileño de la calle Príncipe de Vergara, una vivienda situada en el barrio de Peñagrande, otra unifamiliar en Lleida y 2 plazas de garaje en esta localidad catalana. Cospedal, Cascos y Arenas, o lo que es lo mismo, la actual secretaria general del PP y los que la precedieron en ese cargo, declararán como testigos en el caso Bárcenas los días 13 y 14 de agosto. Una petición del juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, que responde a las demandas de la acusación popular. Esta solicita además que sea registrado el domicilio del extesorero. El sol de agosto calentará más que nunca este año las entradas y salidas de la Audiencia Nacional. Fenomenal. La secretaria general del Partido Popular estaba deseando sentarse ante el juez Ruz. Lo dijo el día que Bárcenas la señaló en sede judicial. Estoy deseando poder desmentir estas calumnias, estas injurias en sede judicial. Y después de que la Fiscalía pidiese su citación. Hasta cierto punto satisfecha de poder colaborar con la justicia. El cierto punto no sabemos cuál es, sí conocemos la fecha. Será el 14 de agosto y lo podrá hacer desde este mismo lugar, su despacho, en su condición de aforada al ser presidenta de Castilla-La Mancha. Hoy que lo ha dicho el juez, pues sigo con mi declaración, que estoy encantada de colaborar con la justicia. Satisfecha, repite. Pero no será la única secretaria general del Partido Popular en declarar como testigo. Ruz quiere que también expliquen las donaciones anónimas percibidas en Génova. Entre los años 1992 y 2008, Javier Arenas y Francisco Álvarez Cascos. Ellos lo harán un día antes. Se trata de diligencias, escribe Ruz, cuya práctica resulta pertinente, útil y necesaria para la investigación. Señor Arenas. Arenas ya ha mostrado su plena disposición a colaborar con el juez. Se le ponen muy difíciles las cosas al Deportivo de La Coruña. Lendoiro ha rechazado la propuesta de convenio que habían consensuado
los grandes acreedores. Una propuesta que incluía como condición indispensable la salida del presidente y la elección de un nuevo Consejo de Administración. La oferta tampoco contenta a los jugadores en lo que se refiere a las fórmulas para hacer frente a la deuda que el club tiene contraída con ellos. De hecho, han amenazado con un plante si no cobran todo lo que les deben. El tiempo se agota. Mañana a las 12 de la noche termina el plazo dado por la Liga de Fútbol Profesional para abonar esa deuda. De lo contrario, habrá descenso de categoría. El Instituto Nacional de Estadística ha confirmado hoy que España lleva ya 8 trimestres seguidos en recesión. Según el ministro de Hacienda, a pesar de todo, se confirma un cambio de ciclo. Montoro asegura que el final de la crisis está ahí. Y eso que hoy hemos sabido que el déficit del Estado alcanza ya el objetivo previsto para todo el año. A quien sí parecen salirle las cuentas es al Banco Santander. Hoy ha hecho públicos sus resultados del primer semestre del año. Ganó más de 2.200 millones de euros, casi lo mismo que en todo el año 2012. Esta mañana, en la presentación de sus cifras, el consejero del banco ha confirmado que están estudiando la compra de Nova Galicia y Catalunya Caixa. En Vigo ya se han dictado las primeras sentencias que declaran abusivas ciertas cláusulas hipotecarias como la famosa cláusula suelo. El colectivo de afectados se muestra satisfecho por los pasos adelante que se están dando, especialmente desde el ámbito de la justicia, pero advierte de que todavía queda mucho por hacer. Por eso, desde plataformas como Adicae animan a seguir con las protestas en la calle y a continuar presionando desde los ayuntamientos con mociones que insten al Gobierno central a modificar la ley hipotecaria. Esta asociación hace también un llamamiento a todas esas personas cuyo banco les ha comunicado que en septiembre eliminará la cláusula suelo, que se asesoren bien antes de firmar nada nuevo. Esto es cuando una persona no puede pagar la hipoteca y el banco les demanda por impago, pues a partir de una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia del último año, ahora estas personas sí que pueden alegar ante el juez que existen cláusulas abusivas, como puede ser la cláusula suelo, y que el juez decida eliminarla incluso con carácter retroactivo. Esto no quiere decir que se paralice el procedimiento de ejecución hipotecaria y el posterior desahucio, pero sí que lo que podemos hacer es bajar mucho el importe de la deuda con el que se quedarán estas personas. 75 millones de euros es lo que necesita para sobrevivir el CSIC, fue lo que dijo su presidente a principios de julio, y desde entonces y a través de Internet se han recogido 235.000 firmas pidiendo que no se deje morir al Centro Superior de Investigaciones Científicas. Decenas de científicos acudían hoy a entregar esas firmas en el Ministerio de Economía. Insisten en que la ciencia española agoniza y que el organismo científico más importante del país está al borde del colapso. Le piden a la secretaria de Estado, Dimas de Masí, que concrete ya la inversión de 50 millones anunciada hace unas semanas. Y esta tarde ha pasado a disposición judicial el presunto responsable del incendio que ha quemado 2.000 hectáreas en la Sierra de Tramontana, en Mallorca. Según fuentes policiales, este vecino de Andratx, de 44 años, habría sido el causante del fuego tras lanzar cenizas de una barbacoa sobre un matorral. Al parecer, al terminar una parrillada, echó las brasas en una carretilla y el día siguiente, pensando que estas estaban ya completamente apagadas, las arrojó al suelo. Otros 3 hombres que participaron en esa barbacoa están también imputados. El fuego podría quedar controlado mañana miércoles. El delegado del Gobierno en Galicia ha confirmado hoy que la mujer de 42 años, agredida por su pareja sentimental en Castro del Rey, se encuentra fuera de peligro. Fue encontrada el domingo en el arcén de una carretera con varios cortes en el cuello provocados por un arma blanca. La Guardia Civil localizó minutos después al agresor colgado de un árbol. Estaba muerto. Dejó una nota explicando que lo había hecho porque creía que ella le estaba engañando con otro. Una nota en la que también pedía perdón a sus hijos. Parece ser que este hombre de 53 años ya tenía antecedentes por agresión. Había intentado apuñalar a su esposa. Sin embargo, no constaba ninguna denuncia. Las costas de Galicia están ahora mismo afectadas por varios episodios de contaminación. Uno de ellos está localizado en Vilagarcía. El ayuntamiento desaconseja el baño en A Concha Compostela, donde al parecer se han detectado niveles superiores a los permitidos. Y en A Guarda ha reaparecido la llamada plaga de las fichas de depuradora. Cientos de piezas de plástico cubren las playas de la zona, un acontecimiento misterioso que ya se produjo hace 3 años. Entonces el Seprona no consiguió averiguar su procedencia.
Su presencia llega incluso hasta Portugal y se han localizado algunas en el parisino río Sena. Son arrastradas por la marea desde algún punto desconocido. En un tramo de uns 100 metros lineales, pois recollemos sobre 450 biosoportes destes. E dado que estos, cando salen das depuradoras, veñen cargados de bacterias, non sabemos se iso vai a ser perxudicial ou non en contacto con a nosa pel, en contacto con nós. Todo indica que se trate de algunha depuración de tipo en algunha vivenda familiar ou en algunha urbanización. Recalcar a estas personas que estemos traballando nas playas a que fan unha recollida, se cabe, máis exhaustiva para que non supoña ningún tipo de risco para as persoas que están nas playas habitualmente. El reto del día era preparar una receta, huevos encapotados. Varios cocineros procedentes de distintos restaurantes han sido los encargados de dar una clase magistral a un grupo de alumnos muy especial. Es una experiencia muy bonita, porque los niños, para mí, los niños con síndrome de Down tienen una ternura especial, entonces es una experiencia con la que te sientes muy agradecido. Y simplemente un abrazo, un cariño, una risa de ellos ya merece la pena. Habladores, revoltosos, pero muy dispuestos. En el recién inaugurado Árbore da Beira, en A Coruña, estos jóvenes se han puesto manos a los fogones para jugar y poner a prueba su habilidad. Huevos fritos, una rica bechamel y un sabroso rebozado. Esos han sido los pasos básicos de un proceso al que cada uno ha puesto su toque personal, mucha ilusión y ganas de aprender. En definitiva, ingredientes sin barreras. Nosotros nos vamos ya, se quedan con Misterios del Tiempo de Xavier Fonseca y justo a continuación Vía V con Antía Díaz. Hasta mañana.